La invasión a Ucrania se recrudece. Este lunes ambos bandos han informado de ataques militares generalizados, sobre todo en el este del país en las últimas 24 horas. Se están librando batallas tan intensas que hasta la ONU descarta un alto al fuego en el horizonte en estos momentos. La segunda fase de la guerra en el Donbass ya empezó de acuerdo a las declaraciones del jefe de gabinete del presidente de Ucrania. Aún así, Andriy Yermak pidió confianza en las Fuerzas Armadas ucranianas. Y esta noche, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó en un video que las fuerzas rusas empezaron la batalla por el Donbass con una importante cantidad de efectivos y también de recursos. Escuchemos. Las fuerzas rusas han comenzado la batalla por Donbass, para la que se han estado preparando durante mucho tiempo, y una cantidad considerable de las fuerzas rusas están concentradas y enfocadas en esa ofensiva. No importa cuántos militares rusos traigan a esa zona, seguiremos luchando y defendiéndonos y lo haremos a diario. No renunciaremos a nada que sea ucraniano, pero no necesitamos nada que no sea nuestro. Si bien el esfuerzo ruso se concentra en el Donbass, también se dan intentos de romper la resistencia ucraniana en al menos otras 3 líneas de frente, principalmente en Luhansk, Donetsk y Kharkiv. Aunque lo cierto es que el ejército ruso ha demostrado que ninguna ciudad ucraniana está a salvo. Y Rusia asegura que destruyó un arsenal en los alrededores de la ciudad de Lviv, ubicada cerca de la frontera con Polonia, en el que se almacenaban importantes envíos de armas procedentes de los Estados Unidos y Europa. Para ello, Moscú informó que usó misiles aéreos de alta precisión y los funcionarios rusos especificaron que desde el comienzo de la invasión, el ejército ha atacado 331 instalaciones militares en Ucrania. Nuestro compañero Rafael Romo nos preparó el siguiente reporte desde Lviv. Lo primero que se oyó en la occidental ciudad de Lviv fue un misil surcando el cielo. Y después se escucharon las explosiones seguidas de un denso humo negro que cubrió gran parte de la ciudad. Uno de los misiles cayó en un taller de reparación de neumáticos, provocando un voraz incendio que lo consumió todo en cuestión de horas. Es muy notorio del otro lado, donde está el cráter. Ahí se ve el cráter que fue uno de los primeros puntos que impactó el misil ruso. Pero en total fueron 4 sitios que fueron alcanzados por los misiles rusos. Los misiles también cayeron en lo que el gobernador militar regional describió como 3 almacenes del ejército. Momentos después, volvieron a sonar las sirenas de ataques aéreos, lo que provocó una movilización inmediata de tropas en la zona. Más tarde, las cámaras de CNN captaron la llegada de 2 ambulancias afuera de las instalaciones militares vigiladas por soldados ucranianos. Cerca del sitio atacado quedaron edificios en llamas, carros dañados, árboles caídos y ramas por doquier. El impacto fue tan fuerte que una sección de acero de la vía del ferrocarril voló decenas de metros. Las autoridades informaron que los ataques con 4 misiles dejaron por lo menos 7 muertos y 11 heridos. Esto nos recuerda una vez más que el ejército de Rusia sigue teniendo la capacidad de alcanzar objetivos militares y civiles en todo el territorio nacional de este país. Rafael Romo, CNN, Lviv, Ucrania. Gracias a Rafael por su reporte. Con desplazamientos como el que verá a continuación, Rusia completó la reagrupación de sus fuerzas para la actual ofensiva. En este video publicado en las redes sociales se ve a una larga columna de vehículos militares rusos avanzando hasta la ciudad de Izium. No podemos confirmar con exactitud cuándo se grabaron estas imágenes, pero parecen haber sido compartidas por primera vez el día jueves pasado. Izium y sus alrededores albergaron la mayor concentración de unidades rusas para la ofensiva en el Donbass. En la ciudad ucraniana de Sloviansk se encuentra a corta distancia de un cruce estratégico. Sus residentes, acostumbrados a la guerra, temen ahora que esta nueva ofensiva no se parezca en nada a lo que ya han visto antes. Clarissa Ward viajó al este de Ucrania en el domingo de Ramos ortodoxo y encontró a los residentes rezando por la paz ante la amenaza inminente de una invasión masiva.
En la Catedral Alexander Nevsky en Sloviansk se escucha un ferviente rezo de los devotos bajo la sombra de la guerra de Rusia. Te pedimos misericordia, Señor. Por favor, escúchanos. Se han reunido aquí para el Domingo de Ramos ortodoxo, portando sauces en vez de ramos según la tradición ortodoxa. Se supone que es una celebración del regreso de Jesús a Jerusalén, pero hay poca alegría en esta congregación. Funcionarios ucranianos dicen que esta ciudad será un campo de batalla decisivo en la inminente ofensiva rusa en la región del Donbass. Las calles se están vaciando, mientras la lucha se acerca cada vez más. A los que aún siguen aquí se los insta a irse. Las sirenas de ataques aéreos suenan constantemente. No pueden oírlo porque las sirenas son muy fuertes, pero hemos escuchado un flujo constante de explosiones que provienen de esa dirección a la distancia. Pero como pueden ver, la gente aquí está acostumbrada. Los niños continúan jugando. Los adultos intentan mantenerse fuertes. Este grupo está esperando un ómnibus de evacuación hacia una zona segura en el oeste de Ucrania. Raísa nos dice que se lleva a sus nietos a Lviv. Su madre murió hace 3 años. Oye lo que está sucediendo aquí, dice ella. Mi esposo aún está en casa. Su salud no es lo suficientemente buena como para realizar el viaje. Su nieta brinda algo de apoyo. Abuela, te quiero, dice ella. Ana Stepanovna está llena de angustia porque la comunidad internacional fracasó en controlar a Putin. Cuando muestran niños asesinados, no puedo. Lloro, dice ella. ¿Por qué no pueden parar a este idiota? Si me mandaran a mí, le dispararía. A 7 semanas de comenzada esta horrible guerra, no hay fin a la vista. Pavel se despide de su esposa Olga. Ella no quiere dejarlo ir. Escenas de separación que se han vuelto demasiado comunes. Todo estará bien, le dice el organizador. Palabras de consuelo que ocultan una realidad sombría. Clarissa Ward, CNN, Sloviansk. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por lo que llamó una campaña de brutalidad y terror de parte de Rusia contra el pueblo ucraniano. Citó los recientes ataques en la ciudad de Lviv, así como lo que se ha descubierto en los suburbios de Kiev o en Mariupol. Adelante. Rusia, más que lanzar una invasión, más que lanzar una guerra, está llevando a cabo una campaña de terror, una campaña de brutalidad, una campaña de agresión despreciable contra el pueblo de Ucrania. Entonces, respecto a lo que hemos visto en las últimas horas y en términos de los ataques en Lviv, en términos de los ataques a las afueras de Kiev, o lo que hemos visto en ciudades como Mariupol, ciudades como Kharkiv, lo que hemos presenciado en Bucha, estos son indicios claros, son un claro testimonio de la campaña de brutalidad, la campaña de terror que los rusos están librando contra el pueblo de Ucrania. Ahora, ha pasado ya una semana. Sin embargo, el encuentro en Moscú entre el canciller de Austria, Karl Nehammer, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue dando de qué hablar. Un cara a cara que Nehammer ha defendido a capa y espada y que sirvió para conocer más detalles sobre cómo el líder ruso concibe la invasión en Ucrania. Los detalles los trae Pau Mosquera desde Madrid. Vladimir Putin se ve a sí mismo como vencedor de la guerra en Ucrania. Así lo manifestó el canciller de Austria, Karl Nehammer, en una entrevista concedida este fin de semana a la cadena estadounidense NBC, donde dio más detalles de la reunión que mantuvo hace una semana en Moscú con su homólogo ruso. Según destacó en esta oportunidad, dijo que Putin es consciente de todos los horrores que se están cometiendo sobre el terreno, pero le justificó que esta intervención militar se debía al interés de mantener la seguridad en la Federación Rusa. Creo que ahora él está en su propia lógica de la guerra, ¿sabe? Cree que la guerra es necesaria para las garantías de seguridad de la Federación de Rusia y no confía en la comunidad internacional. Culpa a los ucranianos por el genocidio en la región de Donbass.
Una reunión de la que salió con una impresión poco positiva, pero sobre todo preocupado, y es que decía Nehammer que teme que ahora que se han reagrupado las fuerzas militares rusas en el este del país, en la región del Donbass, se pueden producir muchas más muertes de civiles. Y preguntado sobre todo por los temores de un ataque nuclear, dijo no tener claro si Putin iría a utilizar su arsenal, aunque afirmó que seguramente lo utilizaría para amenazar a Occidente. Mientras tanto, la Unión Europea sigue moviendo ficha para ayudar a Ucrania e intentar disuadir esta operación militar. En ese sentido, la Comisión Europea confirmó este domingo que destinarán 54 millones de dólares para ayudar a Ucrania y a Moldavia. Hablamos de que 49 millones irán directamente a Ucrania, mientras que los 5 restantes a Moldavia, y serán destinados a servicios médicos de emergencia, acceso a agua potable y sobre todo brindar alojamiento y protección a todos aquellos que lo necesiten. Y también, en una intención de dar gestos diplomáticos hacia Ucrania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó este lunes que en cuestión de días reabrirán su embajada en Kiev, un movimiento que ha sido imitado por Francia e Italia, quienes en los últimos días han anunciado que trasladarían a su cuerpo diplomático desde Lviv, donde se encontraban, hasta Kiev, o como Eslovenia, quien a finales de marzo retomó la actividad en la capital ucraniana. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Difunden en redes sociales nuevas fotos y un pequeño video de los graves daños que sufrió el buque insignia de Rusia, el Moskva, que se hundió la semana pasada en el Mar Negro. Las imágenes muestran a la embarcación con agujeros negros, posiblemente hechos por misiles, y una gran columna de humo subiendo desde él. Este hundimiento está considerado como la peor pérdida de un buque durante tiempos de guerra en más de 40 años. Y el Moskva estaba, por cierto, armado con una gama de misiles antibuque y antiaéreos, así como torpedos, cañones navales y sistemas de defensa antimisiles. Existen versiones contradictorias sobre qué sucedió con el buque. Rusia dice que se hundió por un incendio y Estados Unidos y Ucrania dicen que fue luego de un ataque con misiles ucranianos. Los expertos dicen que se requiere una revisión más a profundidad, mientras que Rusia declinó confirmar o desmentir la autenticidad de estas imágenes. Rusia bombardeó varias ciudades de Ucrania. La ofensiva llegó hasta el oeste del país y hubo al menos 4 ataques en Lviv que causaron unas 7 muertes. Estamos hablando de una ciudad ubicada a menos de 100 kilómetros de la frontera con Polonia, país que pertenece a la OTAN y que, por esa condición, podría ser el centro de una escalada mundial del conflicto en caso de ser atacado. Nos conectamos ya en vivo justamente desde Lviv con nuestro compañero Rafael Romo. Hola Rafa, buenas noches. ¿Qué sabemos de estos ataques allí donde vos estás reportando? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. Ya buenos días aquí en Lviv. Pasan de las 2 de la madrugada. Te comento que hace cuestión de minutos que volvieron a sonar las alarmas aquí por ataque aéreo. Fue lo mismo que pasó la mañana del lunes, poco después de las 8, cuando sonaron las alarmas. Momentos después se escuchó un misil surcando el aire y después varias explosiones. En total fueron 4 misiles los que detonaron en diferentes blancos aquí en la ciudad de Lviv. 3 de ellos fueron objetivos militares. Uno fue un taller de reparación de neumáticos. Nosotros pudimos visitar este último sitio que fue bombardeado y fue lo que encontramos hace unas horas. Veamos. Nos encontramos en el noroeste de la ciudad de Lviv, uno de los sitios que fueron alcanzados por misiles rusos la mañana de este lunes. Como pueden ver detrás de mí, estos fueron los edificios destruidos por esos misiles. Son talleres de reparación de neumáticos que fueron prácticamente destruidos en su totalidad. De este lado se puede ver el lugar donde ardió en llamas la hierba. Estamos del otro lado de vías del ferrocarril. Presumiblemente podría haber sido un blanco también de los rusos para entorpecer el avance de tropas y el envío de equipos. Es muy notorio del otro lado donde está el cráter. Ahí se ve el cráter que fue uno de los primeros puntos que impactó el misil ruso. Pero en total fueron 4 sitios que fueron alcanzados por los misiles rusos.
Los otros 3 eran instalaciones militares que no les podemos mostrar porque no hay acceso a ese lugar debido a reglas militares y también al hecho de que las fuerzas ucranianas no le quieren mostrar al enemigo qué fue exactamente lo que pasó. Pero esto nos recuerda una vez más que el ejército de Rusia sigue teniendo la capacidad de alcanzar objetivos militares y civiles en todo el territorio nacional de este país. Rafael Romo, CNN, Lviv, Ucrania. De regreso aquí en Lviv, en el occidente de Ucrania. Iván, te comento que no es el primer bombardeo que ocurre aquí en Occidente. Hubo uno muy serio, por cierto, a mediados de marzo, cuando 35 personas murieron en una base militar cerca de esta ciudad y más de 130 resultaron heridas. También hacia finales del mes de marzo fue bombardeado un gran depósito de combustible aquí cerca de donde me encuentro. Y este sábado, apenas el sábado pasado, hubo 4 misiles que fueron lanzados en esta dirección. Las fuerzas ucranianas dijeron que habían derribado esos misiles gracias a su sistema de defensa aérea. Y ahora tenemos esta situación que cobra la vida de 7 personas, dejando a 11 heridas. Iván, vuelvo contigo. Rafael, estás hace varios días ahí en el Lviv y me gustaría que nos cuentes, porque vos estabas allí, ¿cómo se vivieron estos ataques en el momento? ¿Se escucharon las explosiones? ¿Cuál es la sensación cuando uno siente que las explosiones, que las bombas están cayendo muy cerca de uno? Se escucharon las alarmas primero, después el zumbido de los misiles surcando el cielo, posteriormente las explosiones y luego un humo denso y negro que cubría un gran sector de la ciudad. Los bomberos inmediatamente acudieron a todos los sitios a tratar de sofocar las llamas. Fue particularmente difícil sofocar el incendio en el taller de reparación de neumáticos, como te habrás de imaginar. El material muy combustible, muy difícil de apagar. Duraron varias horas en el intento. Sin embargo, pudieron lograrlo por fin hacia mitad de la tarde. Pero realmente una situación caótica que se vivió aquí en Lviv más temprano. Iván. Por último, quería preguntarte cómo lo está viviendo la gente allí. Volvemos a repetir que no es el primer ataque, pero este ha sido muy fuerte. ¿Cómo se siente la gente luego? ¿Cómo vuelve la gente a la calle luego de estos ataques? ¿Vuelven a la calle? Sí, la gente ha vuelto a la calle. Lo que pasa es que suenan las alarmas por ataques aéreos todos los días, a veces varias horas al día, y de repente la gente se empieza a acostumbrar. Y luego pasa algo como esto y regresa el pánico. Entonces es una situación muy complicada para quienes viven aquí, porque acuérdate que ya estamos a casi 2 meses de que inició la invasión y escuchar estas alarmas todos los días, pues realmente llega un momento en que impacta a la gente en la forma como se siente. Pero tratan en la medida de lo posible de vivir una vida normal, de ir a sus trabajos, de ir a la escuela, aunque un sector importante de la economía, como te habrás de imaginar, está paralizado, el aeropuerto no funciona. Muchos renglones del sector económico tampoco están funcionando desde el inicio de la invasión, Iván. Rafael, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Rafael Romo, que está realizando una cobertura excelente desde Lviv allí en Ucrania. Gracias por estar con nosotros en vivo, también a estas altas horas de la madrugada. Continuamos hablando de esta invasión rusa en Ucrania porque el presidente ucraniano, justamente Volodymyr Zelensky, habló con nuestros colegas de CNN Internacional. En esta entrevista exclusiva de Chuck Tapper se refirió a la dura situación que se vive en Mariupol, la ciudad más atacada por Rusia. Dijo tener la información de que allí podría haber hasta 10.000 civiles muertos. Escuchemos. La situación es muy difícil en Mariupol. Está claro que las cosas no mejorarán. Con cada día que pasa, se está volviendo más inestable. Lamentablemente, es difícil por distintas razones. No voy a hablar de la crueldad con que las autoridades rusas han tratado a Mariupol, el militar ruso. Hay 2 componentes. Nadie sabe cuántas personas han muerto entre la población civil. Si alguien te da una cifra, sería total mentira. Cientos de miles fueron evacuados, varios miles, decenas de miles fueron obligados a evacuar en dirección a la Federación de Rusia y no sabemos dónde están. No dejaron rastro documental y entre ellos hay varios miles de niños. Queremos saber qué les pasó, si están bien de salud. Lamentablemente, simplemente no hay ninguna información sobre esto y sobre qué población ha quedado allí. Tampoco tenemos una respuesta definitiva. Un día dicen que hay 50.000 a 60.000 y luego otro día alguien dice 100.000. Ahora tenemos información de que quizás 10.000 personas han muerto allí, todos civiles que se quedaron. Estamos hablando de muertes de civiles, no de militares.
La entrevista completa en español la podrán ver este miércoles a las 10 p.m. de Miami, 11 de la noche de Buenos Aires. No se la pueden perder. Y la tragedia justamente que vive la ciudad ucraniana de Mariupol no tiene límites. Además de la devastación, la muerte y los desplazados, muchos están preocupados por el futuro de los huérfanos, que ahora además están en manos de los rusos. Phil Black nos cuenta la historia de Kyra Obedinsky, una joven de 12 años a la que la guerra le quitó todo. Esta es su crónica. Resulta muy difícil de comprender que esto era Mariupol. No hace mucho tiempo, su gente se sentía segura y feliz. La chica de rosa es Kyra Obedinsky, alegre, amada, de 12 años. Esta es Kyra después de la llegada de los rusos, huérfana, herida, sola y en un hospital controlado por Rusia. Los medios rusos publicaron este video que muestra a Kyra en Donetsk, la capital de una región separatista respaldada por Moscú en el este de Ucrania. La muestra contando parte de su historia, por qué huyó de Mariupol. Hubo muchos disparos, dice ella. Nuestro edificio fue atacado. Lo mismo que su padre. Evgeny Obedinsky es capitán del equipo nacional de waterpolo de Ucrania. Recibió un disparo desde la distancia y murió cuando las fuerzas rusas se abrieron paso hacia Mariupol el 17 de marzo. Días después, Kyra, unos vecinos y la novia de su padre intentaron huir de la ciudad a pie, pero alguien pisó una mina y Kyra resultó herida en la explosión. Luego, los soldados rusos la llevaron a Donetsk. El ejército ruso que mató a tu hijo ahora tiene a tu nieta. El abuelo de Kyra, Alexander, me dice que su madre murió cuando ella era un bebé y que ahora vio morir a su padre. Extraña a la familia que le queda y quiere volver con él. Alexander tiene miedo de no volver a ver a Kyra nunca más. Él dice que un funcionario del gobierno disidente en Donetsk lo llamó por teléfono y lo invitó a viajar allí para reclamarla. Eso es imposible debido a la guerra. Y cuando Alexander habló con el hospital, asegura que le dijeron que eventualmente enviarían a Kyra a un orfanato en Rusia. Tomaron sus documentos, dice, y dijeron que le proporcionarán nuevos cuando la envíen a Rusia. El gobierno ruso ha dicho que ha ayudado a trasladar al menos a 60.000 ucranianos a un lugar seguro a través de la frontera rusa. El gobierno ucraniano ha dicho que alrededor de 40.000 han sido reubicados en contra de su voluntad, describiéndolo como secuestro y deportación forzada. El video de los medios rusos muestra a Kyra hablando alegremente sobre cómo a veces se le permite llamar a su abuelo. Lo llamé hoy, dice ella. También lo llamaré por la noche. Un presentador de televisión ruso calificó al video como un testimonio de que Kyra no fue secuestrada. Lo llamó otra prueba de falsificación ucraniana. Kyra a veces también le envía mensajes de audio a su abuelo como este. Primero le dice que no llore, pero ella no puede detener sus propias lágrimas. Hace tanto que no te veo, que quiero llorar, dice. Es la voz de una niña que ha perdido a su familia, su hogar, su libertad, todo, por la guerra de Rusia. Phil Black, CNN, Lviv, Ucrania. La verdad es que es terrible e inconcebible que los chicos tengan que pasar por esto. Seguimos hablando de este tema porque nuestra compañera Emilia Delfino pudo viajar a Polonia y entrevistó la semana pasada a una familia de ucranianos que debió escapar a Polonia. Una joven argentina, Soledad, las recibió en un primer momento en su casa e hizo de traductor en esta emotiva entrevista con la madre, sus hijas y su abuela. En un momento, Zoya, de solo 7 años, describe lo que sentía en Ucrania en la guerra. Veámoslo. ¿Cómo fue o cómo se lo toman las niñas, la salida? Hoy se las ve bien, digamos, pero pasaron momentos de angustia. ¿Cómo lo vivieron las nenas? Teníamos miedo. ¿De qué tenían miedo? Que teníamos miedo de que nos teníamos que quedar allá y también teníamos miedo por nuestro padre. Esta es la cara más triste de la guerra, seguramente, ¿no? Cuando vemos a los niños pasar por estas situaciones por las cuales no deberían pasar,
De ninguna manera. Pero bueno, seguimos hablando de este tema. Los ucranianos que escapan de la guerra buscan refugio donde pueden. En algún caso en lugares tan remotos para ellos como Uruguay, aquí cerca de la Argentina. Hasta allí fue donde Irina Lagoda, una mujer de 37 años que de pronto se encontró en ese territorio tan lejano, sola con su hija adolescente, sin trabajo y sin su marido, que no ha podido salir del país en la guerra. Darío Klein nos cuenta su historia. Yo nací en una pequeña ciudad en Ucrania que se llama Orejov. De Orejov a Montevideo, cerca de 13.000 kilómetros en busca de paz. Cuando no puedes incluso dormir de noche porque hay soldados rusos por todos lados, algunas podrían entrar en casa, roban. Cuando empezó el conflicto en Donbass, primero viajaron a Polonia, donde permanecieron 5 años, pero allí tuvieron problemas para acceder a la documentación. Entonces decidimos que Uruguay es un país pequeño, donde tranquilo, nunca era ninguna guerra. Pero aunque llegaron en 2019 con algo de dinero y 3 títulos universitarios entre los dos, Uruguay la vida no fue sencilla. No conocía ese idioma y no teníamos ni conocidos. Y el que primero los ayudó fue un ruso. Conocimos una familia rusa también que vivía en Uruguay y ellos invitaron a vivir con ellos. ¿Una familia rusa? Una familia rusa. No hubo problema, en paz. Aunque es máster en economía, su esposo empezó a trabajar como obrero de la construcción, hasta que se le declaró un problema en su columna, que lo tuvo 1 mes en el hospital. Entonces no podría seguir con ese trabajo y decidió que, ya que tiene educación de economía, puede trabajar en Ucrania en alguna oficina. Y cuando salió ya tuvo una oferta muy buena, ya podría trabajar. ¿Pero allá? Sí, allá en Ucrania. Y entonces sucedió lo inesperado, o tal vez lo que muchos anticipaban que podía ocurrir. Cuando ya estaba en Odessa, yo llamo para preguntarle cómo está con ese trabajo que tiene. Y él me dice, ¿y sabes? En Ucrania ahora empieza una guerra. Yo estaba llorando durante 2 días sin parar. Eso era muy grande shock para mí. Ahora Dmitry está atrapado en Ucrania e Irina en Uruguay con su hija, sin su marido, dinero ni recursos. Más importante que puede sobrevivir. Llorando por su presente, pero sobre todo por lo que ve que ocurre en su país. Estoy llorando porque eso es horrible, es una pesadilla que me mata cuando veo cómo era y cómo hay ahora. Comparar eso, claro, casi no existe ya. Entre esos compatriotas que sufren está su familia. Casi todo el tiempo están en sótano, dicen, sin agua, sin comida. Aunque no tiene ingresos y debe 3 meses de alquiler, su situación es mejor a la de su familia en su tierra natal. ¿Te interesa trabajar? Y sí, claro, ahora ya puedo hablar en español, ya puedo encontrar algún trabajo, claro. Y ella denuncia lo que pasa en su país en su página de Facebook, Ayudemos a Ucrania. Pero pase lo que pase, su futuro para ella ahora está claro. Es mejor quedarnos acá en Uruguay. Es más tranquilo, ya estamos acostumbrados. Mi hija tiene amigos, yo conozco también gente y estoy acostumbrada a vivir acá. Y no hay guerra. Y no hay guerra. Para CNN, Darío Klein, Montevideo. Irina es la primera ucraniana que pide refugio en Uruguay, pero en estos días recientes se sumó una segunda mujer desde Ucrania